sido una presentación acerca de lo que representa la electrónica y la materia, donde hemos explicado que primero y en primera instancia, como característica particular, tenemos que el análisis de circuitos va a trabajar con fundamentos básicos de lo que corresponde al aprendizaje del área de electrónica en general, ¿ya? Esta materia o esta asignatura de análisis de circuitos, uno, en este caso, va a trabajar exclusivamente con corriente continua. Ya, esta corriente continua, como lo habíamos visto con anticipación, es una corriente que no tiene alternancia en sus diferentes momentos del tiempo. Para ello voy a hacer una breve explicación nuevamente para todos. ¿Ya? Perdón, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, lo podemos ver. Gracias. Siempre me van a ir confirmando, por favor. A veces suceden algunos imprevistos con las pantallas y todo, y después estamos con problemas. Bien. En realidad utilizo esto solamente como un lienzo para que podamos dibujar sobre ello las informaciones que requiero. Voy a volver a decirles entonces. Eso es. Ya, ahora sí. Perdón, mil disculpas. Análisis de circuitos 1 es el nombre de la asignatura. Y obviamente en este análisis de circuitos, que es la primera parte del trabajo circuital, del trabajo de análisis, vamos a trabajar con corriente. Que puede ser esta. Permítanme un segundo. Ahora sí, ¿no? Ya. Bien, les decía que vamos a trabajar con corriente continua, que tiene como símbolos básicos representativos el CC, que significa corriente continua directamente. Podemos utilizar DC, direct current, o CD, corriente directa. Cualquiera de estas abreviaciones nos va a representar a la corriente continua, que es con la que vamos a trabajar. ¿Y cuáles serán sus características? Sus características o las características de la corriente continua es que no tienen variación a lo largo del tiempo. No se van a olvidar, por favor, que nosotros tenemos un eje y tenemos otro eje que corresponde al tiempo. Uno va a estar referido al voltaje y el otro va a estar referido al tiempo. Este va a estar referido al voltaje, este eje, el eje de las 10, y estos ejes van a estar referidos al tiempo. ¿Ya? Eso significa que conforme va transcurriendo el tiempo van a haber alteraciones o no van a haber alteraciones en las señales que se están mandando. Cuando hablamos de corriente directa o corriente continua, vamos a ver básicamente lo siguiente. Vamos a tener una tensión de referencia, supongamos que en ambos casos voy a colocar lo mismo. Una tensión de referencia, imaginémonos de 9 voltios. Esta tensión de referencia de 9 voltios va a ser continua o directa. Por eso es que su nombre deriva de esa forma. Significa que una vez que la tensión haya alcanzado, perdón, voy a colocar otro color. Una vez que la tensión haya alcanzado el punto que corresponde y probablemente después de una pequeña ondulación, va a ser continua. Si bien es cierto que en este gráfico estoy colocando algunas ondulaciones, es simplemente porque puede suceder que eventualmente existan. Cuando nosotros trabajemos con corriente continua generada por fuentes reguladas, es posible que exista algún rizado. Lo que estoy haciendo es simplemente un gráfico que se aproxima a la realidad. Lo ideal sería que esta corriente continua sea de esta naturaleza. Eso sería lo ideal, que sea absolutamente directa, ¿ya? Entonces vamos a tener siempre la alternancia entre lo ideal y lo práctico,
¿Ya? Y esto nos va a permitir siempre tener una relación bastante aproximada a la realidad del trabajo que nosotros realizamos. En todo caso, la corriente continua está conformada por una tensión directa o continua, tal como su nombre indica. Vuelvo a reiterar, corriente continua, ahora sí podemos darle razón de ser a estos símbolos. Este será corriente continua, este será direct current y este otro podrá ser corriente directa. ¿Ya? Si se dan cuenta, muchachos, estamos trabajando básicamente sobre el mismo concepto que trata de explicar que nuestra corriente es directa, continua o que no tiene ninguna alternancia, exceptuando las variaciones que por la practicidad, por las interferencias permanentes de cualquier otro tipo de inductancia, etcétera, pueden presentarse. ¿Ya? Esa es la forma en la que nosotros vamos a ver una corriente continua. Para ello, vamos a trabajar, vamos a identificar estas corrientes continuas también en nuestra página web, en nuestro laboratorio que se llama FALSAT, que enseguida lo vamos a ver. Paralelamente a esta corriente continua, nosotros podemos encontrar una corriente alterna. ¿Ya? Una corriente alterna que llevarán en análisis de circuitos 2. Perdón, que ustedes avanzarán. Análisis de circuitos 2. ¿Ya? Que esta corriente alterna la van a avanzar o la van a estudiar en análisis de circuitos 2. ¿Y qué es lo que nos dice la corriente alterna? Ya estamos haciendo solamente una analogía. La corriente alterna nos va a decir, como en el primer caso, que nosotros tengamos acá, por ejemplo, 9 voltios. Debido a su característica de alternancia, estos 9 voltios se verán replicados también en la parte de abajo, pero con un signo negativo por delante, lo cual representa que está pasando nuestra línea de referencia, que originalmente era esta, que tenía el valor de cero. ¿Ya? De la misma forma, en corriente continua tenemos nuestro referente de cero, pero este referente de cero nunca se cambia de plano. Tenemos el plano superior y el plano inferior. Y en este caso, el plano superior nunca va a cambiar hacia el plano inferior. Es una corriente continua y esta es a la que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar. Sin embargo, vale la pena recordarles que el análisis de circuitos de 2 analizará corriente alterna y otros elementos y tendrá otras características. Inicialmente nosotros habríamos puesto algunas formas de identificar el tiempo de esta, perdón, el tiempo que nosotros utilizamos acá. Estas líneas que estoy dibujando son tiempos que están transcurriendo. Es decir, está evolucionando el tiempo, está cambiando el tiempo es una variable dinámica y este tiempo obviamente va a tener ciertas características. En el primer caso, en cualquiera de los tiempos, pongamos 1, 2, 3, por poner un ejemplo. Listo.
Observen, este es el transcurrir del tiempo. Hipotéticamente vamos a hablar en segundos. En el tiempo 1, es decir, en el segundo 1, tenemos un nivel en la corriente continua, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4, en el tiempo 5, es invariable, es continua, es directa. En función al tiempo, esta corriente no tiene variaciones, exceptuando, vuelvo a reiterar, estas variaciones que he marcado con el pulso, que pueden existir debido a ciertas interferencias, pero la corriente nunca cambia de plano, nunca va a cambiar de aquí a aquí abajo, ¿ya? En el caso de la corriente alterna tendremos una característica diferente. Tendremos que la corriente, perdón, voy a cambiar de color. Tendremos que la corriente en un momento dado va a estar arriba, en un momento dado va a estar abajo, en un momento dado va a volver a estar arriba. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta corriente nosotros tenemos que en el segundo 1, la corriente o el voltaje, la diferencia de potencial, se encuentra sobre nuestra línea de referencia en el plano superior. En el segundo 3, nuestra línea de referencia, perdón, nuestra tensión o nuestro voltaje se encuentra en el lado inferior, es decir, en menos 9 voltios durante el segundo 3. Y esta alternabilidad se basa en el tiempo, ¿ya? Y eso va a suceder permanentemente, ya que esta es una función continua, y además de ser continua, es una función periódica, porque cada determinado tiempo vamos a volver al periodo que hemos iniciado. Es decir, todo esto va a representar ser un periodo. Puedo corregir este dibujo. Permítanme, voy a tratar de corregirlo para hacerlo de mejor manera. Tiempo 1, tiempo 2. Entonces, estas características van a ser diferentes a las de la corriente continua. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, no hay preguntas. Perfecto. Entonces, esta información que les estoy dando está referida fundamentalmente al hecho de que nosotros vamos a poder trabajar de esa forma en la introducción que estábamos hablando hace un instante. Por eso es que la introducción era valiosa y nos permitía tener una referencia mucho más práctica de lo que estábamos trabajando y cómo lo estábamos trabajando. Por ello es que el análisis de circuitos es algo fundamental para el trabajo que realizamos en electrónica, ¿ya? Y de esa forma es que nos dice que se revelan los fundamentos básicos para introducirnos en la carrera en esta área. Estos son fenómenos eléctricos de alternabilidad y de continuidad de la corriente. Cuando hablamos del flujo alterno, de la corriente alterna o del voltaje alterno, lo vamos a ir definiendo en función a lo que avancemos en los siguientes capítulos, ¿ya? A ver, como esto ya está claro, vamos a trabajar en análisis de circuitos la corriente continua, es decir, vamos a trabajar solamente esta parte, ¿ya? La que está, oh, perdón, la que está visiblemente notoria en este instante, que es esta. Está acá. Entonces, es posible también que nosotros sepamos que estas variabilidades son conceptos eléctricos de física aplicada, en realidad son los conceptos de corriente continua y corriente alterna. Como ya sabemos que vamos a avanzar, tenemos que saber cómo vamos a identificar los valores que hemos descrito en este gráfico. Poner 9 voltios, poner 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, requiere una característica muy importante que se denominan las unidades de medición. Si nosotros no tenemos claras las unidades de medición o qué son las unidades de medición, obviamente vamos a tener dificultades al poder desarrollar nuestros ejercicios o desarrollar nuestras ideas en una forma teórica, ¿ya? Por ello es que era necesario hacer una introducción sobre unidades de medición, donde tenemos conceptos muy básicos, por supuesto. Fíjense lo que dice. En cualquier campo técnico resulta naturalmente importante entender el concepto básico y el impacto que tendrán que estos, que son las unidades de medición, tendrán sobre ciertos parámetros. Sin embargo, el éxito de este trabajo se verá si aplicamos correctamente las operaciones matemáticas involucradas. Eso es justamente a donde se dirige el aplicar de forma correcta las unidades de medición. En particular, dice, es vital que se comprenda la importancia de aplicar la unidad adecuada de medición a una cantidad. Y aquí podemos ver y considerar lo siguiente. Tenemos una fórmula, la fórmula o la ecuación de la velocidad con la que se obtiene la velocidad, donde tenemos tres variables. La variable resultante, que será la velocidad, la variable distancia y la variable tiempo. Observaremos, muchachos, que la distancia y el tiempo nos van a dar como resultado la velocidad.
Por ello, están identificadas cada una de estas variables con un símbolo que representa cada una de sus unidades de representación. En la distancia con la letra D, el tiempo con la letra T y la velocidad con la letra V minúscula. Permítanme un segundo, por favor. Tengo que organizar algo. Esperen un segundito. Por favor. Le hago daño a nadie. ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así. Me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así. No te vale, vale, vale. Me vale todo. Me vale, vale, vale. Me vale todo. Si no me entiendes, no comprendes, pues ya no. Gracias por la música de ambiente. Bien, continuaremos, por favor. Mil disculpas. Tengo otro niño trabajando en el colegio y es un poco complicado. Sin embargo, como les decía, tenemos las unidades de medición y como podíamos ver en esta fórmula, en esta ecuación que representa el alcance de la... Ahora sí. Como les decía, en esta unidad, en esta fórmula, perdón, en esta ecuación, identificamos a cada una de las variables con un nombre que va a caracterizar el fenómeno que ésta representa. Pero hay algo que es más importante que esto. Tenemos una información que va a cuantificar a cada uno de estos elementos. Esta cuantificación se realiza con las unidades de medición. Por ejemplo, por ahora dice, asumiremos que la siguiente información es la que disponemos. La distancia son 4.000 pies y el tiempo es 1 minuto. ¿Ya? Aquí estamos dándole ya tiempo y estamos dándole distancia. Estamos dándole unidades de medida, pies y minutos. Pero la velocidad v, es decir, este resultante, la requerimos en millas por hora. A menudo, dice, se sustituyen los valores numéricos de la ecuación obteniéndose como resultado este tipo de ecuación. Es decir, colocamos directamente la distancia en la unidad que está dada, en la unidad que teníamos de la información. En este caso, 4.000 pies y el tiempo en 1 minuto. Pero nos están pidiendo en millas por hora, la velocidad nos la están pidiendo en millas por hora. Entonces, el resultado jamás va a estar correcto si colocamos 4.000 entre 1, 4.000 millas por hora. No es correcto. ¿Por qué? Porque no hemos utilizado de manera adecuada nuestras unidades de medición. Como se puede analizar, dice, la operación tiene un resultado equivocado. Si el resultado se desea en millas por hora, habrá que convertir estas unidades, ¿ya? El valor numérico que sustituye, debemos estar seguros de lo siguiente, que el valor numérico que se sustituya dentro de una ecuación debe contar con la unidad de medición especificada por la ecuación. La unidad de medición que nos está pidiendo en función al resultado es
millas por hora. Entonces debemos pensar en ese sentido. Por lo tanto, tendremos que convertir millas a pies, pies a millas, es una forma de conversión, y obviamente tendremos que tener los minutos en horas para que nuestro resultado coincida con el requerimiento, millas por hora. Una vez convertido, podremos aplicar recién esta información y podremos obtener un resultado correcto que definitivamente será el resultado que estábamos esperando, ¿ya? Estos resultados, muchachos, siempre vamos a tener mucho cuidado, por favor. Sé que cuando empecemos a trabajar vamos a tener los datos expresados en unidades de medición correctos. Sin embargo, si por algún motivo tuviésemos una unidad de medida o un resultado que deba y requiera un análisis, es imprescindible que podamos realizar ese análisis de la forma en la que estamos observando en este momento, ¿ya? Y no solamente para mi materia, también es necesario que esto lo apliquen en otras materias. Esto lo han visto o lo están viendo seguramente en física. Así es que, por favor, solamente estamos repasando esa parte que corresponde al avance de materia de esta unidad, ¿ya? En resumen, dice, antes de sustituir los valores numéricos dentro de una ecuación, hay que asegurarse de cumplir los siguientes pasos. Cada cantidad cuenta con la unidad de medición adecuada según define la ecuación. Se sustituye la magnitud adecuada de cada cantidad según lo determina la ecuación. Toda cantidad se encuentra en el mismo sistema de unidades. Eso es importante comparar. Fíjense, las unidades que se están presentando acá pertenecen o corresponden al mismo sistema de unidades. Y finalmente, la magnitud del resultado es de naturaleza razonable cuando se compara con las cantidades sustituidas. Cuando hablamos de naturaleza razonable, supongamos que tenemos una multiplicación necesitamos hallar una velocidad y nuestra velocidad nos sale 4.000, como en el caso propuesto aquí, millas por hora. 4.000 es una cantidad muy grande, ¿ya? Entonces, tendríamos que tener un razonamiento lógico que sea razonable para que sepamos que esa cantidad no es correcta. Entonces, hay que aplicar un criterio de razonabilidad que nosotros podamos estar seguros de que es una cantidad demasiado elevada y no corresponde a la realidad. Por ello, es imprescindible tener siempre esto, que la magnitud del resultado y la naturaleza razonable, cuando se compara con las cantidades sustituidas. Y al final, al resultado debe aplicársele la unidad de medición apropiada, como en este caso, millas por hora. De esa forma, habremos concluido correctamente el trabajo que hemos iniciado. Bien, aquí hemos hablado de que tenemos que estar en el mismo sistema de unidades. Ahora observemos eso. ¿Qué es el sistema de unidades? El sistema de unidades es un sistema, tal como su nombre lo indica, que acumula o aglomera las unidades que se van a utilizar para cuantificar las variables de las que estamos hablando. Las variables más importantes son la longitud, la masa, la fuerza, la temperatura, la energía y el tiempo. Esas son las unidades de medición que generalmente vamos a utilizar. Y el sistema de unidades es justamente la cuantificación de estas variables. Es decir, darle una cantidad a estas variables, ¿ya? En el pasado, dice, los sistemas de unidades fueron el sistema métrico y el sistema inglés, ¿correcto? Es necesario observar que el sistema métrico inglés se basa solo en un estándar y el sistema métrico se haya subdividido en dos estándares interrelacionados. ¿A qué se refiere? El sistema inglés ha sido propuesto por Inglaterra y se sigue utilizando en muchos países anglosajones o que hablan inglés, ¿ya? Donde la longitud se mide en yardas, la masa se mide en slugs y la fuerza en libras, la temperatura en grados Fahrenheit, la energía en pie por libras y el tiempo en segundos. Este es un sistema de unidades que se llama el sistema de unidades inglés. El sistema métrico, por su parte, está dividido en dos estándares y de los cuales se ha obtenido el sistema internacional, del que hablaremos a continuación. El MKS, fíjense, MKS representa metro, kilogramo, segundo. ¿Por qué? Porque las variables fundamentales son medidas en metros, en kilogramos y en segundos. Obviamente, la energía va a ser medida en newton por metro o joule, lo que habíamos hablado ayer, si no me equivoco. Celsius o centígrados, que son los grados, y en newtons, que va a ser medida la fuerza. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en la ley de Coulomb, nosotros obtenemos nuestros resultados en newtons. Significa que estamos cerca del MKS en ese sentido o probablemente en el sistema internacional. El sistema métrico también está subdividido, fíjense, en centímetro, gramo y segundo.
¿Por qué centímetro? Porque del metro se puede dividir en 100 partes y tendremos el centímetro. El gramo se puede dividir en 1000 partes y tendremos, el kilogramo se puede dividir en 1000 partes y podemos tener el gramo simplemente. Y el segundo, que es unidad básica de medición de tiempo. Si estas unidades son diferentes, obviamente era imprescindible, como dice el texto, realizar un conjunto estándar, que todos hablemos el mismo idioma para tener las mismas cantidades y no tengamos inconvenientes al momento de realizar nuestras mediciones. Por ello, el año 1960 se adopta el Sistema Internacional de Unidades, que es justamente el que se encuentra en este segmento. ¿Ya? El Sistema Internacional de Unidades ha sido adoptado el año 1960. En 1965, esto les hago notar porque es importante que sepan, porque tiene relación con los ingenieros electrónicos y eléctricos, es adoptado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, y en 1967 por el USIC, ¿no? Es decir, el Instituto de Estándares de Estados Unidos. ¿Por qué hacemos referencia al estándar de Estados Unidos? Porque es un mercado muy grande y casi la mayor parte de la literatura pasa por allá. Y de ello se obtiene que toda la literatura científica y de ingeniería debe utilizar el sistema internacional. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algunos referentes que no van a entrar en el examen ni ese paso, pero que obviamente son importantes de conocerse. ¿Ya? Bien, ahora, para expresar las cantidades que nosotros vamos a manejar, necesitamos conocer el manejo de las potencias de 10. ¿Por qué de las potencias de 10? Porque las potencias de 10 tienen características muy importantes que nos facilitan el manejo de grandes cantidades. Cuando nosotros manejamos cantidades realmente grandes, hablemos de los kiloohmios, de los megaohmios, o hablemos de capacidades de almacenaje de computadora, los gigabytes, los terabytes, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cantidades demasiado grandes. Y cuando hablamos, por ejemplo, de cantidades pequeñas, hablemos de microfaradios, picofaradios, nanofaradios, que son cantidades de medición de capacitancia, de capacidad en realidad, entonces estamos midiendo o estamos observando capacidades muy pequeñas, microsegundos, picosegundos, son cantidades realmente bajas. Por lo tanto, necesitamos alguna forma de notación que nos permita aclarar estas expresiones de forma, por lo menos, accesible. Y estas unidades o estas cantidades son justamente las que están representadas a través de las potencias de 10. Las potencias de 10 son las cantidades, fíjense, que elevadas a cierta potencia, nos van a dar un resultado que luego se va a convertir en un factor de multiplicación. Las cantidades mayores a 1 están representadas por potencias positivas de 10, es decir, 10 a la 0, bueno, es la unidad, es mayores a 1, este es igual a 1. 10 a la 1, que es 1, es una potencia positiva, va a ser igual a 10. 10 a la 2 va a ser igual a 100, 10 a la 3 va a ser igual a 1000. Entonces están representadas por potencias positivas de 10. Y las cantidades o las expresiones menores a la unidad estarán representadas por potencias negativas de 10. Ejemplo, 0.1 es igual a 10 a la menos 1. A la menos 2 será 0.01, y a la menos 3, 0.001, y a la menos 4, 0.0001. Aquí hay una relación que es importante comprender. La cantidad de ceros está representada por la potencia. Esto no está explicado ni es tampoco una forma estandarizada de hablar acerca de las potencias de 10, pero es bastante útil para representar las cantidades. Solamente estoy hablando de potencias de 10 específicas. Ya, por favor, no vamos a confundir, más adelante veremos algunas ya diferentes potencias que se utilizan de diferente manera. Entonces, si tengo 1 en la potencia, tendré un 0, un 1 seguido de un 0. Si tengo 2 en la potencia, tendré un 1 seguido de unos ceros. Si tengo 3, tendré un 1 seguido de 3 ceros. Y así sucesivamente. Si tengo un 6, tendré un 1 seguido de 6 ceros, y eso será 1.000.000. ¿Ya? Y sucederá lo opuesto cuando tengamos una potencia negativa. Si tengo 10 a la menos 1, tendré un 0 antes del 1. A la menos 2 tendré 2 ceros antes del 1. A la menos 3, 3 ceros antes del 1. Y así sucesivamente. ¿Ya? Para su práctica y aplicación, dice, se representan algunas ecuaciones matemáticas importantes como las relaciones pertenecientes a potencias de 10.
En cualquier caso, n y m puede ser cualquier número real positivo o negativo. N y m. N y m representan a las potencias. ¿Ya? Por ejemplo, desplazamiento de una potencia de 10 del denominador al numerador o a la inversa. 1 sobre 10 a la n va a ser igual a 10 a la menos n. Aquí es importante hacer lo siguiente, la siguiente aclaración. Ustedes habrán visto casi siempre que cuando se escribe 1 dividido entre 10 a la menos n, perdón, voy a hacerlo de esta forma, sé que no es la manera correcta, pero voy a tratar de hacer la potencia. Okay. Esto va a ser igual a 10 a la 1. Ahora sí, ¿ya? Si tengo esta expresión 10 a la 1 sobre 10 a la menos 1, esto va a ser igual a 10 a la 1. Fíjense, esto es lo que está expresando a través de estas, de esta forma de demostrar, de demostrar las ecuaciones y sus relaciones pertenecientes a las potencias de 10. Entonces, estas características son realmente importantes al momento de poder trabajar con nuestras cantidades grandes, ¿ya? 10 a la 1, también de la misma forma inversa, podrá ser 10 a la menos 1. Estas formas de expresar estas cantidades nos van a permitir aproximarnos mucho más rápidamente a algunas cosas que son fáciles de resolver a través de este método y no a través de buscar